todo. En función de la insuficiencia suprarrenal, como está descrito acá, ¿sí? El síndrome de Addison, fíjense que interesante, ¿no? Porque Addison esta descripción ya la hizo en 1855, pasó un montón de tiempo desde que la describió Addison. ¿Y cómo la describió? Fíjense que en la descripción figura languidez, debilidad general, actividad hipokinética del corazón, irritabilidad gástrica y un cambio peculiar en la coloración de la piel, ¿sí? Nosotros sabemos que en esta situación de salud se van a presentar algunas de las situaciones que planteó Addison en 1855. Y como está descrita en la filmina, ven que, bueno, el curso de la enfermedad es insidioso, generalmente es progresivo y debido, bueno, a esta hipofunción córtico-suprarrenal. Bien. Y fíjense que nosotros, como siempre, tratamos de clasificar las cosas y esta enfermedad no escapa a esto de clasificarla. Y en las formas primarias se produce, bueno, claramente una destrucción de la corteza suprarrenal. Sí, y eventualmente con alteración de la síntesis de cortisol. Eso es esperable que suceda. En las formas secundarias, ¿sí? Ocurre por disminución de la secreción de ACTH por la adenohipófisis. Supresión del eje hipotálamo hipófisis supraadrenal debido, bueno, al uso crónico de qué? De corticoides o por compresión estructural de la hipófisis, ¿sí? Como que tenemos otras posibilidades en función de las formas secundarias. Y las formas terciarias de insuficiencia suprarrenal es la consecuencia de la disminución de la secreción de la hormona liberadora de ACTH por el hipotálamo, ¿sí? La CRH, la corticotrofina. Bien. Y fíjense que también, en este afán de dividir las cosas, nosotros sabemos que desde el punto de vista clínico, la instalación de la misma puede ser o crónica o puede ser aguda, ¿no? Y fíjense que en las formas crónicas, que tienen que ver con el 80% de los casos, el comienzo es gradual y progresivo. En esta situación tenemos acá a la enfermedad de Addison en formas primarias y eventualmente secundarias. Y después tenemos las formas agudas, 20%. Y en este contexto nosotros lo llamamos crisis addisoniana, ¿sí? Esto se puede presentar sobre una insuficiencia adrenal crónica, ¿sí? Que es lo más frecuente, o ser de novo, ¿sí? Bien. Esto para tenerlo en cuenta, es un marco teórico de lo que vamos a ver más adelante. En las etiologías, en función de la hipofunción suprarrenal, habíamos comentado que en las formas primarias podemos tener lo que se llama adrenitis autoinmune, que puede ser tener una forma aislada o también una presentación relacionada con los síndromes poliglandulares, ¿sí? Autoinmunes, tipo 1 o tipo 2. También es cierto que en esta situación de salud, la forma infecciosa de adrenalitis infecciosa cobra rol y mucho la tuberculosis. ¿Sí? Ténganlo presente, porque es una entidad también bastante frecuente, lamentablemente, en nuestra población. Además, bueno, tengo que pensar en otras situaciones relacionadas con micosis, ya sea histoplasmosis, blastomicosis, coccidiomicosis, eventualmente en el HIV también, asociado a citomegalovirus, Mycobacterium avium o Cryptococcus neoformans. ¿Sí? Entonces, mi paciente con HIV puede, en algún momento de su evolución, tener una hipofunción suprarrenal. Y eventualmente en las formas malignas, ¿sí? También está relacionada con metástasis que pueden derivar del pulmón, de mama, de colon, de estómago. También pueden estar relacionadas con el linfoma y eventualmente sarcoma de Kaposi, ¿sí? Además, hay otras posibilidades en función del infarto o la hemorragia suprarrenal, en el trauma, en el shock, en las quemaduras, y eventualmente el uso de diferentes fármacos. Y estos fármacos, si bien los describí en la clase de Cushing, fíjense que también están presentes acá. Probablemente porque si estos fármacos persisten en el tiempo a dosis muy altas, seguramente me van a generar cambios en la función suprarrenal. Las secundarias, en este contexto, tenemos a los tumores de hipófisis, ¿sí? A la cirugía de hipófisis, eventualmente al tratamiento radioterápico de la región celar. También tenemos una forma particular que es la síndrome de Sheehan, que tiene que ver con necrosis hipofisaria postparto,
a la apofisitis autoinmunes, a la supresión de una corticoterapia crónica, también en los traumatismos con sección del tallo hipofisario, a los tumores hipotalámicos primitivos, ya sea craneofaringioma, meningioma y eventualmente los metastásicos. Bien, a los infiltrados hipatalámicos también, como sarcoidosis e histocitosis. Bien. Un poco de la epidemiología. Como la mayoría de las enfermedades endocrinológicas, es más frecuente en la mujer que en el varón. Sí, en este caso es la relación 2-1-3-1. La mayor parte se ve entre los 15 y los 60 años. Hay una incidencia anual, ¿sí? De 3 a 6 casos sobre 100.000 habitantes. Y bueno, esto, bueno, por ahí más prevalencia en regiones fronterizas como Jujuy, Bolivia, donde por la pobreza y por el hacinamiento y por otras situaciones, por ahí está un poco más presente esta situación de salud. Los síntomas. Nos detenemos acá porque esto es lo que realmente nos importa de sobremanera. Que tiene que ver con la astenia, la anorexia, el adelgazamiento, los mareos, las náuseas y vómitos, ¿sí? La depresión, trastornos en lo que es el eje hipotálamo hipófiso uterovárico, que se expresa con amenorrea y eventualmente con disfunción eréctil en el varón. Y fíjense acá el tema de los signos, ¿sí? La hiperpigmentación, la hipotensión arterial, la hiperpotasemia, ¿sí? Distinto de la otra situación de salud que vimos precedentemente, la hiperpotasemia, la piel seca, la deshidratación y eventualmente la hipotonía muscular, ¿sí? Son diferentes posibilidades, algunas distintas de las otras que estuvimos comentando previamente, que tenemos que valorar, ¿sí? Bien. Seguramente la frecuencia de esta signosintomatología está expresada en esta firmina en las formas primarias crónicas de insuficiencia suprarrenal. Y fíjense que la astenia, 99% de los casos, la hiperpigmentación, el 98%, la pérdida de peso, 97%, anorexia, náusea y vómitos, 90% de presentación, hipotensión arterial, como vimos precedentemente, la pigmentación de mucosas, 82%, dolor abdominal, la avidez dorsal, la diarrea y o el síncope. Bien, veamos qué sucede en la insuficiencia suprarrenal primaria crónica, ¿no? Síntomas vagos, inespecíficos, astenia, anorexia, mialgias, artralgia, disminución de la libido y pérdida de peso. También son frecuentes los síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, dolor abdominal y eventualmente diarrea. Y como dijimos previamente, un síntoma específico es la gran avidez por la sal. También es frecuente el incremento de sed con necesidad de ingerir líquidos fríos. La hipotensión arterial, sí, tensión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio. Y la hipotensión ortostática también son habituales como consecuencia de la hipovolemia por déficit de aldosterona. El aumento de la pigmentación de piel y mucosas es característico de las formas primarias y es el signo más específico. La hiperpigmentación se produce en zonas expuestas a la luz como la cara, el cuello y las manos y en zonas expuestas a presión o fricción crónica como codos, rodillas y nudillos y en regiones normalmente pigmentadas como areolas, axila, periné. En las líneas de las palmares de la mano, en los labios y la mucosa bucal, también se aumenta un aumento de la pigmentación. Ahí pueden observar cómo aumenta la pigmentación en las mucosas, ¿sí? Bien. Seguimos. Y como para que lo tengan en cuenta, seguramente ya lo leyeron, así que acá les presento la mnemotecnia de las formas primarias, las 3A, astenia, anorexia, adelgazamiento, y las 3H, la hiperpigmentación, la hipotensión y la hiperpotasemia, ¿sí? Tengan en cuenta esto porque, bueno, nos sirve como regla de mnemotecnia para diferenciar de las otras situaciones de salud. Un poco más de lo mismo, a modo de ejemplo gráfico.
Bien, veamos qué sucede en las formas secundarias de insuficiencia suprarrenal. Con algunas excepciones, las manifestaciones clínicas son similares a las formas primarias. Los síntomas psiquiátricos, la debilidad, las mialgias, las artralgias están presentes, ya que son consecuencia de un déficit de glucocorticoides, más que de mineralocorticoides. ¿Sí? Ya habíamos hablado cuando vimos Cushing que había algún tipo de trastorno a nivel de la esfera cognitiva, ¿no? Pueden existir síntomas de compromiso hipofisario, como el cefalea, es cierto, alteraciones de campo visual también, porque sí puede involucrar el quiasma y otros sectores, y eventualmente déficit de otras hormonas, como ocurre en el panhipopituitarismo. ¿Sí? Algunas diferencias con las formas primarias son la falta de hiperpigmentación cutánea y la deshidratación, y también la hipotensión arterial. Además, como los síntomas gastrointestinales, que suelen ser más bien leves. Bien, algunas consideraciones en función de esta situación, que es bastante particular, que por ahí es un poco mucho para ustedes, pero para tenerla en cuenta a modo de comentario. La crisis adisoniana se puede presentar, es una situación grave y bastante particular, y puede presentar 4 escenarios clínicos. En general, en pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria, conocida o no, sometidos a una situación de estrés, puede derivar en una crisis adisoniana. En un paciente con consumo crónico de glucocorticoides, sometidos a estrés, o luego de una suspensión brusca de la medicación, también puede derivar en una crisis adisoniana. En la hemorragia suprarrenal bilateral, también suele acompañarse de hipotensión refractaria y fallo multiorgánico, también puede derivar en una crisis adisoniana. Y en aquellos pacientitos, como vimos precedentemente, que tienen HIV-Sida. El déficit de mineralocorticoides es un factor fundamental de la crisis adrenal, eso está claro, y por lo tanto la hipotensión arterial. La manifestación predominantemente es refractaria a la expansión de volumen y a la administración de vasopresores. Bien, es frecuente el dolor abdominal, sí, a menudo generalizado, con rigidez de la pared, a veces simula un abdomen agudo quirúrgico. Otros síntomas frecuentes, pero inespecíficos, bueno, como comentamos antes, la astenia, la anorexia, la debilidad, síntomas gastrointestinales como náuseas y vómitos. Y algunos pacientes presentan manifestaciones neuropsiquiátricas como confusión, letargia y eventualmente coma. Algo un poco más de la insuficiencia suprarrenal en forma crónica, como comentamos antes, en piel, hiperpigmentación, gastrointestinal, anorexia, pérdida de peso, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, osteoarticular, mialgias, artralgias, disminución de la fuerza, y a nivel cardiovascular, la hipotensión arterial y la hipotensión postural. Trastornos en el metabolismo hidroelectrolítico, sí, hay una secreción inadecuada de hormona antidiurética con oliguria y onecturia. Como habíamos comentado previamente, trastornos ginecológicos, oligoamenorrea, asociada a enfermedad crónica, y la forma general de fatiga, debilidad y eventualmente fiebre. Nuestro paciente en un laboratorio general puede presentar anemia, también puede tener linfocitosis o eosinofilia en función del déficit de glucocorticoides, puede tener hiponatremia en función del déficit de mineralocorticoides y eventualmente glucocorticoides, o por una adecuada secreción de hormona antidiurética, la hipercalemia por déficit de mineralocorticoides en las formas primarias de insuficiencia suprarrenal, la hipercalcemia por déficit de glucocorticoides, la hipoglucemia también puede estar presente por déficit de glucocorticoides, la elevación de la creatinina sérica, ¿sí?, por déficit de mineralocorticoides, el aumento de TSH, solo en las formas primarias, por déficit inhibitorio de glucocorticoides sobre la TRH o por fallo autoinmune asociado. Y sí, como siempre, estas moléculas están presentes para hacer el diagnóstico. En las formas primarias, el uso de cortisol, la ACTH plasmática. Cortisol basal 8M disminuido, ACTH plasmática disminuida también, y eventualmente pruebas de estímulo de ACTH con una respuesta deficitaria o nula. En las formas secundarias usamos otras posibilidades confirmatorias como el test de hipoglucemia, el test de metidapona, el test de SRH y pruebas de estimulación a dosis baja de SRH. Esto ténganlo en cuenta, no son un poco más para medicina interna, después lo vamos a reforzar algunos conceptos.
pero tenganlos presentes. Bien, como está descrito en la diapositiva, signos, síntomas de insuficiencia suprarrenal, dosaje basal de cortisol plasmático, y eventualmente esto me va a dar un valor en microgramos. Menos de 3 microgramos sobre decilitro, alta probabilidad de insuficiencia suprarrenal. ACTH elevada, aldosterona disminuida, esto correspondería a una insuficiencia suprarrenal primaria. Mayor de 18 microgramos sobre decilitro de cortisol plasmático, muy baja probabilidad de insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Y nos quedamos ahí. Después, las formas intermedias entre 3 y 18 microgramos sobre decilitro, en esa situación hacemos pruebas de estimulación con cosintropina y luego medimos el cortisol a los 30 y los 60 minutos. De eso me van a dar valores y de ahí voy a actuar. Hay una ramita más que no la describí, pero tiene que ver con los valores, con aquellos pacientitos que tienen cortisol plasmático menor de 3 microgramos sobre decilitro, con alta probabilidad de insuficiencia suprarrenal, donde la ACTH está baja o normal, aldosterona normal o aumentada, y esto sugiere la posibilidad de una insuficiencia suprarrenal secundaria. Y como siempre, nos valemos de los estudios de imágenes como para localizar la lesión. En este caso, en las formas primarias, la tomografía axial computada de abdomen para visualizar la glándula suprarrenal y detectar su aumento y eventualmente su calcificación. Bueno, estos hallazgos pueden sugerir una etiología infecciosa, tumoral o eventualmente hemorrágica. Y en las formas secundarias, claramente hacemos y usamos de la resonancia nuclear magnética de encéfalo y cirugía turca como para valorar la hipófisis. Bien, esto sería todo. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Bien. Gracias, Doc. Muy bien. Bueno, por lo menos vimos todo. Sí. Uy, Sí. perdón. No, ahí está. Yo cumplí. Ahora.